tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Letras Postcréditos. En esta ocasión tengo el gran placer de al fin hablar de una autora que descubrí, pues como siempre yo descubro estas historias que yo les comparto por acá de una manera súper imprevista, realmente a raíz de saber que existe un premio que se les otorga a los autores que escriben ciencia ficción en particular, porque este va a ser una autora que hable sobre ciencia ficción. Y ojo, ¿no? Desde antemano les voy diciendo que el género, aun cuando se nos vengan muchísimas ideas y más o menos referencias al respecto, créanme que el género es como todo un vehículo y una gran opción para poder pues transmitir pues no solamente grandes historias, sino que realmente hasta donde ahorita yo he tenido la oportunidad de acercarme a este género literariamente hablando, es decir, bajo novelas estrictamente, más que con series o películas, ha sido un vehículo increíble, no solamente para encontrar una prosa excelente, ¿no? Unas historias que te vuelan la cabeza y que dices qué bien escritas están, no, sino reflexiones y sentimientos que difícilmente luego llega uno a encontrar en otro tipo de historias, ¿no? O sea, realmente el género de la ciencia ficción está muy minguneado o desafortunadamente mal enfocado respecto al exceso que existe respecto a pues todas las cosas pues en tanto el mundo audiovisual, ¿no? Reitero, las películas o las series que llegan a existir sobre este género. Entonces, en particular, el día de hoy al fin ya tengo la oportunidad de platicarles de un autor más, una autora en este caso, que va a poder como completar una especie de triada, ¿no? Una especie de triada perfecta inicial para poderle entrar a este género o para simplemente descubrir historias que tienen que hablar o que hablan justamente de este tipo de escenarios y cuestiones, ¿no? Y digo tres porque ya con anterioridad ya he tenido la oportunidad de hablar de Frank Herbert, ¿no? Específicamente de su libro, el primer libro de Dune, ¿no? He tenido la oportunidad ya de hablar de Ted Chiang, ¿no? Específicamente de los únicos dos libros que ha tenido, y ha sido suficiente para decir es que ahí hay algo que vale la pena rescatar y ver, más allá de solamente encontrarse con que sí, son películas que valen la pena, ¿no? Pero la fuente original tiene un mundo de riquezas bastante grotescamente, espantosamente grande, o sea, tan profundo y bien, o sea, bien nutritivo, así exquisito, por decirlo así. Entonces, sí, el autor que yo voy a agregar, o la autora que yo voy a agregar, se llamaba Octavia Butler, nacida el 22 de junio de 1947 en Pasadena, California. Una autora afroamericana, ¿no? Estadounidense, que pues justamente ya desde su propio ser, como ella, como persona, específicamente desde el contexto, ¿no? En el cual justamente pues ella se desenvuelve, vivió y el cual quiso entrar, pues es algo súper fuera de lo común. Es decir, y y su misma biografía es el mismo claro ejemplo. Es ella ha dicho palabras que justamente representan, ¿no? Lo que pues quiso lograr con sus historias. El mundo de la ciencia ficción, así como muchísimas otras cosas más, estaba obviamente y absurdamente atiborrado de personas blancas y hombres, ¿no? Obviamente tiene un poco más de peso para el contexto norteamericano en este caso. No es que en ninguna otra latitud se viva algo de este estilo, pero entendamos, ¿no? Que no es que se viva más, sino que todavía tienen otra peculiaridad de vivir esas distinciones respecto al tono de color de piel y más entre blancos y negros, ¿no? Entonces ella le carga un poquito más a su historia biográfica este aspecto, porque dijo pues es que justamente, ¿no? En el momento en el que ella, siendo pequeña, tenía unos 12 años, viendo una película que se llama Devil Girl from Girls, que justamente ahorita está apareciendo un poco en la pantalla. En el momento en que ella la vio, no solamente le encantó pues el mundo de ciencia ficción en particular, sino que dijo, yo creo que puedo hacer algo mejor que esto, yo puedo contar una mejor idea que esto, ¿no? Entonces, en el momento en el que ella se decide, ¿no? Ser una escritora de este género en particular, pues es justamente con lo que se termina encontrando, que es un mundo pues rodeado y solamente dominado, en el cual solamente han estado personas de estas características pues sociales, llamémosle, o como ustedes también las quieran como comprender o denominar.
Y pues nada, eso es lo de menos, ¿saben? O sea, realmente más allá de entrar dentro del debate y acotarla, pese a que también ella pueda como, ella se supo como representante de una especie de nuevo movimiento para que la ciencia ficción y los escritores tuviesen otros, pues sí, representantes y no solamente fuesen escritos por gente blanca, ¿no? Y creo yo que las obras en el momento muchísimo antes de saber y investigarle un poco quién era para poderles yo platicar justamente sobre su biografía, creo yo que las historias por sí mismas, más allá de notarse justamente ciertos aspectos que literal rompen más o menos como que con la norma, ¿no? Si es que hay alguna norma, porque realmente no. Sus historias realmente son un poquito más trascendentales que la misma autora en particular, ¿saben? O sea, sus historias todavía tocan aspectos y hablan sobre otros temas que pues realmente difícilmente, o tanto ya justamente hoy por hoy, ya podría ser más común para nosotros. Claro, el hablar sobre este tipo de cosas que ahorita les explico sobre qué cosas, ¿no? Las mismas historias hablan por ello, pero no, tampoco les puedo decir que realmente es como una especie de autora predictora de ciertas situaciones, porque pues curiosamente también tengo ciertas reservas en conforme unos autores predijeron que iba a suceder ciertas cosas. No, ahí hay otros asuntos que platicar o que comentar al respecto. Pero a lo que voy es que sus historias realmente de ella en particular creo que tienen el peso suficiente y tienen la autonomía suficiente como para poder hablar, sí, de todos estos temas y sí presentarnos estas historias, pero para pensar los temas y pensar las historias muchísimo más allá de lo que en principio o por sí mismo pues ella pues representa como escritora afroamericana en un género dominado por este tipo de individuos, ¿saben? O sea, va más allá. Creo que, o sea, más bien fue tal su talento que literal como que rompe esa barrera y logra transmitir lo que justamente solamente esos obstáculos sociales pues justamente pues le tocaron vivir en carne propia a ella. Entonces esta es una breve, muy breve introducción para pasar al siguiente parte y ahora sí hablarles un poquito más y después ya justamente para empezarles a hablar sobre las historias que yo tengo pues preparadas y tuve la gran fortuna de descubrir. Entonces pues nada, mi nombre es Diego, espero estén poniéndose cómodos para que puedan disfrutar de este episodio, sea la manera en la que ustedes estén sintonizándolo. Esto es Letras Postcréditos y bienvenidos. Como les decía, Octavia Butler nació el 22 de junio de 1947 en Pasadena, California. Sus padres se dedicaban, realmente ella nace en un seno pues, de condiciones bastante complicadas, para no decir una especie de pobreza pues fuerte, realmente no, pero sí eran condiciones pues bastante complicadas, ya sea porque más bien es o fue así porque justamente su padre era boleador de zapatos, ¿no? Su madre era trabajadora doméstica en casas, en distintas casas, pero imaginemos este tipo de trabajos en aquel entonces, ¿no? En los 50s, 60s, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Solamente para que más o menos dibujemos en nuestras cabezas más o menos cómo eran ese tipo de condiciones y bajo las cuales ella vivió, ¿no? Y ella, Octavia, fue alimentando justamente esta pasión por las historias específicamente, o empezó a tener contacto con ellos, dado a que en el momento en el que su mamá, pues una vez que terminaba como el trabajo en las casas y así, pues le llevaba de alguna forma pues algunos libros pequeños que se iba encontrando y que ya justamente desechaban en estas casas, y ella fue aprendiendo a leer, fue empezando a estimular su imaginación y a quedarse maravillada y ya empezándose a decantar y a tener ciertas preferencias por el género de la ciencia ficción, ¿no? Entonces podemos decir que ella es una autora que definitivamente ella ya estaba empezando a tener un encuentro muy cercano con el género y en el cual pues claramente iba a repercutir en todo lo que iba a terminar como trabajando. Entonces tras la muerte de su padre a los 6-7 años, a una edad muy temprana, pues justamente su mamá se hace cargo, o sea, más bien ahí hay una situación en la cual la educación que empezó ya a recibir, hay una especie como de fractura. En concreto ahí el dato no es que no fuese un poco claro, simplemente al tener que buscar una especie como de refugio
pues social, moral y pues en el que justamente no sé si sintiesen tan desamparadas a raíz de que justamente pues un ingreso y pues un cuidado por parte de lo que pues en este caso representaría el padre de Octavia, pues ya no iban a obtener. Es como se termina como integrando una especie de una comunidad sí, una iglesia cristiana bautista. Y esto también, o al menos específicamente alguno de estos pues enseñanzas que se enseñan en este tipo de comunidades también más o menos lo terminó como reflejando posteriormente, y a la vez pues criticando, no con, ¿cómo decirlo?, con dureza, pero sí dándole una crítica bastante peculiar y que específicamente podríamos conectar en una de sus series en particular, o en las que yo lo noté más que nada en específico. Ya hasta los 10 años, fíjense qué tan temprano fue como todo su desarrollo o su hambre, no necesariamente de lectura, ¿no?, sino que de ya empezar a crear sus propias historias. Entonces imagínense también la cabecita ahí de Octavia, ahí tan ya empezando a querer despertar y a imaginarse quién sabe cuántas cosas, pero ya también tener la necesidad de plasmarlas porque pues sabía que necesitaban ser plasmadas. Entonces es a los 10 años donde le termina, imagínense a cualquier niña que está pues pidiendo X juguete a su papá, ¿no? O sea, imaginemos en esa situación, pero ella realmente estaba pidiendo que le regalaran una máquina de escribir, ¿no? Máquina que efectivamente termina recibiendo. Después sucede este acontecimiento que les digo, y no es un acontecimiento porque pues obviamente tanto ella y sus biógrafos lo comentan. En el momento en el que a los 12 años ve esta película que ya les mencionaba, si no, les puse el póster hace ratito, pero ahorita les pongo ciertas imágenes para que más o menos vean la onda, que está bastante rara pero curiosa. En el momento en el que ve Devil Girl from Mars, ¿no? Y decide decir, sabes que yo creo poder escribir mejores historias que estas, ahí fue como cuando digamos empezó o decidió realmente convertirse en la escritora que pues justamente hoy por hoy pues tengo la oportunidad yo de conocer, y justamente ahorita dárselas a conocer. Entonces ya fue hasta 1978, o sea, imagínense ya los años. Obviamente pues estudió la preparatoria, afortunadamente tuvo la oportunidad de seguir estudiando, en este caso pues los estudios mínimos para poder, pues todavía no podía como tener la independencia o la autonomía suficiente para decir, a los 12 años ya me voy a dedicar al 100%, ¿saben? O sea, todavía tuvo que pues atravesar la adolescencia, pubertad en ese sentido, pero ella pues ya estaba pues preparándose, ya estaba a su manera entrenando. Se le conocía como alguien que pues literal se la pasaba todo el tiempo encerrada en la biblioteca. Entonces sí podemos considerarla como una rarita, ¿no? Una ratoncita de biblioteca que pues justamente dio fruto su gran trabajo. Entonces, reitero, hasta 1978 en el que decide pues dedicarse absolutamente a la escritura, tras tener anteriormente, ¿no?, una vez ya terminado justamente la escuela, pues trabajos pues de tiempo más o menos parcial, en el cual sí pudiese obtener ciertos ingresos, no tan someros, o sea, tampoco como que tanteó posibilidades pues que le llevaran hacia otro tipo de carrera, porque pues justamente ella ya había decidido a esa edad, a esos 12 años, que se iba a dedicar como tal a escritora. Entonces trabajos como lavadora de platos, vendedora telefónica e inspectora en una fábrica de papas fritas, ¿no? Y entre otros más o menos, pero de ese tipo, de esas características. Lo que sí era muy particular, o lo que ella buscaba en el momento en el que tuvo todos estos trabajos, era que pudiese levantarse lo suficientemente temprano para poder escribir, para poder trabajar su escritura, para poder trabajar las historias que en ese momento trabajaba, y a su vez justamente ir a conseguir pues el ingreso para poderse más o menos tanto sostener a ella, y en su momento cuando todavía llegó a vivir con su familia. Entonces ya fue hasta ese año, y en el momento en el que ya sale y escribe pues el gran relato que la da a conocer, o hace dar el salto para que justamente pues se le considere como alguien seria, se le considere como pues una nueva promesa, o la gran sorpresa por lo mismo. O sea, imagínense que de repente una cosa es que salga un autor que pues sí, que sí, sea una sorpresa por sobre de los que le anteceden, pero otra cosa
es que justamente, solo es que pensemos en el contexto, que sea una mujer, que sea una persona afroamericana y que justamente sea sobre un género que en este caso es el de la ciencia ficción. Quizá en otros podría considerarse un poco permitido, solo pensemos un poco en este contexto, ¿no? Que pues sí, ciertas mujeres, incluyéndola a ella, pues pudiesen escribir sobre cualquier otra cosa, pero específicamente ciencia ficción debió haber sido un impacto, pero sobre todo, o sea, realmente ciencia ficción de calidad que les diga, ahí está, ¿no? Ahí están las historias y aquí estoy yo y esto es lo que tengo que decir con mis libros, ¿no? Entonces, en este lapso tiene la oportunidad como de asistir a varios talleres, o sea, en el momento tanto en cuanto trabajaba, en tanto conforme escribía, pues también asistía a varios talleres de escritura, en los cuales ella, toda su vida, y en donde puedan ustedes encontrar otro tipo de referencias, siempre va a poder, más bien, siempre va a agradecer y a reconocer que solo fueron como 2 tipos de talleres que le fueron realmente útiles, o sea, que fueron excesivamente valiosos para con su oficio y que justamente le dieran el impulso suficiente, no por contactos ni nada de eso, sino por las herramientas necesarias para que pueda justamente despegar y ser la autora que justamente conocemos. Y fue justamente ahí donde conoce, y son 2 más bien los círculos o las asociaciones o los talleres en los que justamente perteneció, que fueron los Screenwriters Guild of America, un programa enfocado estrictamente a autores latinos y afroamericanos. Entonces, imagínense también, claramente pues se sintió abrazada, se sintió apoyada y pues justamente recibió luego pues las herramientas que necesitaba para con ello. Y también tuvo otro que es, insisto, sí o sí, y es importante justamente destacarlo, porque cómo no reconocer o cómo no comentar algo que ella misma dice, es que yo le debo gran parte de mi trabajo pues, juntamente a estos 2 espacios. El segundo fue el Clarion Science Fiction Writers Workshop, un taller de escritura como tal, en el que sí, todavía tiene más relevancia de estos 2 como tal, porque ahí fue como termina conociendo a Harlan Ellison, un escritor pues que al parecer, y esto es lo bonito como de investigar sí después las biografías, porque de repente te dan otros nombres que de repente lo descubres o lo encuentras en el librero y dices, claro, es que esto yo lo leí aquí, o al menos de mi parte, y como justamente no es un nombre conocido, pero resulta que sí fue un nombre prolífico y un autor pues también destacado en el género de la ciencia ficción en este caso, conoce a Octavia, fue su mentor y pues ya casi ya la historia se cuenta sola, ¿no? Entonces, ya para cerrar justamente como esta parte medio no, esta parte pues sí, considerablemente biográfica, más que nada son puntos como relevantes que van formando esto, insisto, las historias hablan más de los puntos que justamente ella sabía que tenía que destacar, que relatarlos, y pues por lo mismo hacen que las novelas sean lo que tengan que ser. Ya hasta 1985 es como termina recibiendo los premios Hugo y Locus, premios de la talla por sí mismos y de manera independiente, son dos premios independientes que se premian a las mejores pues distintas categorías claramente, pero dentro del género de la ciencia ficción, es decir, son premios hermanos, como si fueran los premios el premio Nobel o el premio Pulitzer, o sea, tiene ese peso dentro del género, ¿no? Estos señores K. Dick, Asimov, hasta donde tengo entendido, Ted Chiang, Frank Herbert, los tienen. Entonces no es que se tengan que premiar, pero justamente es imagínense por sobre lo que tuvieron que atravesar, por sobre de los que otros autores que también participaron para ser nominados y poder intentar ganar ese premio, y aún así Octavia destacó por sobre de muchísimos, ¿no? Y con eso justamente pues ya tuviera más reconocimiento y se diese a conocer de manera pues, muchísimo más masiva, y reitero, pues justamente a raíz de eso pues, se le pueda a ella conocer. Y ganó estos 2 premios justo por un relato corto que ya, o sea, se siente, o como se le conoce también como estas novelas cortas más que nada. Relato corto no, porque el relato por sí mismo es algo corto, no. Una novela corta llamada Hija de Sangre y libro del cual voy a hablar en la siguiente pausa,
Pero, y antes de hablar de eso, pero imagínense, o sea, con ese texto, bellísimo, ¿no? Y loquísimo y fumadísimo, ¿no? O sea, yo le digo a lo ciencia ficticio, fumadísimo, ¿no? Fue con el que ganó, ajá, y con el que justamente terminó despegando. Y ya, justamente, a muy temprana edad, o a considerable temprana edad, a sus 58 años, el 24 de febrero de 2006, fallece a raíz de un infarto que tuvo. Se dice que justamente estaba teniendo, digamos, un día común y corriente, en el cual de la nada, en cierto paseo que tuvo, sufrió una caída propiciada por el infarto que tuvo, y en el momento en el que cae, sufre el golpe en la cabeza y desafortunadamente ya no pudo levantarse y pues fallece inmediatamente. Entonces, en términos biográficos, eso es Octavia Butler, pero afortunadamente escribió y muchísimo, o escribió bastante y lo suficiente para justamente no solo conocerle a ella, sino conocer grandes historias, tener un gran catálogo de ciencia ficción como tal, de literatura, incluso con letras mayúsculas como tal, porque literal te llevan a donde tienen que llevarte. Y insisto, sí o sí, yo tenía que empezar a hablar de ella y dedicarle un programa total, completo a esta gran autora, que definitivamente dentro del género es de lo mejor que yo he leído como tal, todo hasta ahorita en mi tiempo de letras postcréditos. Y pues nada, esto es la mini biografía de Octavia. Vamos a la siguiente pausa musical para empezarles a hablar del primer libro que yo tuve la oportunidad de leerles, y ahora sí ya entrar en materia con las historias. Entonces, espero disfruten la pausa. Ahora sí, voy a entrar en materia y les voy a empezar a platicar sobre el primer libro que pues hizo que yo conociera justamente a la autora. Realmente les puedo platicar brevemente que la manera en que le conocí pues siempre es azarosa. Realmente nunca sabes en qué momento te va a atrapar un nombre, te va a atrapar un título, y pues te va a decir pues es momento de que tengamos como esta interacción libro, historia, yo autor, contigo lector, ¿no? Y en este caso conmigo, pues esa mística que tiene justamente la manera en que uno pues tiene el contacto con el libro. Realmente estaba acomodando, sí, más bien llegaron, ¿no?, nuevos libros o nuevas ediciones justamente a la librería, y en el momento en el que veo la edición y digo, miren qué bonito, ¿no? Entonces de repente veo esto, o sea, al menos para mí es de una muy bonita edición. Es una editorial que justamente jamás le he leído nada. Se llama Captain Swing, la editorial como tal. Y aparte veo que tiene este sellito, no digo es irrelevante en términos en muchos sentidos, pero reitero, al final o a raíz de investigar qué es el premio Hugo, el premio Locus, el premio Nebula, ¿no?, que realmente hay más que tenga una más relevancia que en otros, pues son pues varios gremios que terminan como premiando el rollo de la ciencia ficción. Pero al saber que Ted Chiang, por justamente ya haber trabajado estos autores aquí en letras postcréditos, dije, una ganadora del premio Nebula, qué interesante, ¿no? Entonces, más allá de ver la sinopsis, ¿no?, simplemente pues te llama la atención. El mismo nombre tiene como que cierta aura. La parábola de los talentos está medio raro. Y sí, la parábola de los talentos fue el primer libro que tuve de ella. Es el único que tengo como yo mío físico en concreto. Los demás simplemente como que los tomé de prestado y ya no me animé. Más bien por cuestiones que soy pobre, nada, no es cierto. No, más bien por administraciones económicas decidí justamente solamente tener ahorita este libro de ella, y en su momento ya conseguiría el resto, porque tengo la intención, justo como buen loquito obsesivo acumulador, tener claramente todas sus obras, pero pues ya bien leídas o leídas más que nada. Agarré el libro y dije, es momento, empiezo a entrarle. Y no, bueno, a ver, o sea, el libro en concreto tiene 430 páginas, ¿no? Y es la historia de una mujer. Es la historia contada bajo dos perspectivas. Es decir, hay una narradora que en letras, llamémosle negritas, especie como de epílogos o prólogos del propio capítulo, se puede llegar a aventar hasta 2,
3 páginas o no más, ¿no? Pero justamente son como pequeños prefacios más que nada respecto a lo que el capítulo en general va a terminar relatando. Entonces vamos a tener como dos maneras en las que se va a terminar relatando esto, y ahí hay un personaje que hasta el final sabes quién es, que está narrando al principio, porque justamente te va a hablar, en este caso de la protagonista que se llama Lauren Olamina, la protagonista que pues vamos a ver justamente la historia. Entonces Lauren Olamina es una mujer afroamericana. Aquí fue algo muy interesante, y hasta que el mismo libro me dice pues de sus características fisionómicas, ¿no? Yo en automático me la imaginé pues pelirroja incluso, ¿saben? Pelirroja, pues llamémosle un poquito de mi tono de piel, etcétera, etcétera. Y ahí pues tuve no un conflicto, pero sí ahí el juego entre que sí, me la imaginaba como yo me la estaba imaginando, o obedecía y decía pues es que ella es morena, ella es negra y vámonos, ¿no? Obedece esto. Pero ahí es algo muy interesante porque, reitero, si algo también se empeñó en hacer en todos sus libros es justamente darle protagonismo a protagonistas o a personajes pues de sus características fisionómicas como las de ella, afroamericanos, ¿saben? Porque pues no existen, salvo Pantera Negra, por decir un nombre súper estúpido dentro del género nada más. Y ya, o sea, ¿quién más? ¿Quién más realmente tiene como estas características como tal? Entonces es ella quien integra o termina integrando o pues adentrando este tipo de narrativas como tal. Entonces Lauren en esta historia es la líder, una jefa de una comunidad que se denomina Semilla Terrestre, y estamos ahora, vámonos un poquito a darle el matiz de lo que justamente hace que esto sea una novela de ciencia ficción. Es una historia pues que sí, es que la ciencia ficción tiene como hijas a las distopías y este tipo de subgéneros como tal. Entonces esta es una distopía que se desenvuelve en el 2032. Ajá. Evidentemente, como pudieron haber notado ahorita la edición, o sea, se ve, es claramente una edición nueva, ¿no? Es una edición reciente, o sea, específicamente este libro. El libro se publicó en 1993. Yo lo descubrí ya hasta al final, o sea, yo quise entrarle a la historia. Ustedes saben que yo hago eso, le entro a la historia y ya después investigo qué onda es, ¿no? Entonces, esto se publica en 1993. Yo lo leí el año pasado. Perdonen, ahí se me fue un poquillo el avión. Se publica en 1993. Yo lo leí el año pasado y esto se centra en el 2032. Entonces, cuando yo empiezo a leer esto, claramente sé que ya se iba a desenvolver en un rollo distópico. Pero, oh sorpresa, se siente como un futuro lo que le sigue de cercano, o como si literal estuviese ahorita hablando de ahorita 2023, 2022, 2024, ¿saben? Y es como de, güey, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo. Y digo, bueno, es que ya lo han hecho otros autores, quizá, señores, quizá ya lo ha hecho Orwell, quizá ya lo hizo Huxley, sí, pero entonces pues es que qué peculiar característica tienen específicamente este tipo de autores, ¿no? Para que justamente predigan o hablen o escriban justamente sobre situaciones que son supuestamente distópicas y que curiosamente tienen una gran semejanza con lo que justamente está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, yo cuando descubro que se escribe en 1993 y dije, ¿qué? O sea, no es un libro que se publicó o que se editó como según yo creía, ¿no? Específicamente en que esto se publicó, se imprimió en... Ay, ¿dónde está el maldito dato? ¿Dónde está? No voy a perder el tiempo con esto. Perdonen por no decirles bien el mismo. A ver, aquí está. Perdonen, aquí está. No, bueno, conmigo. 2021, dice que esto se terminó de imprimir el 15 de octubre de 2021. Entonces, o sea, estaba fresco en tanto edición. Y yo dije, sí, una distopía que para este año justamente se está proyectando a 10, 15 años como tal. No creo que sea nada raro, se ve gordo, premio Nebula, pues vamos a ver qué se sucede. Y de repente descubro que es la historia de esta mujer y digo, no, bueno, ¿qué está pasando?
¿qué es esto? Y pues justo les decía que es la historia de Lauren Olamina, una mujer afroamericana de unos 33, 34 años, realmente no tan grande, o sea, considerable, joven, madura joven, más bien ya, o sea, es intercambiando los jóvenes. Y ella es líder, o ella es como, sí, una líder, no en el sentido de secta, no en el sentido de este sentido, sí, de esos rollos, pero ahí les va, o sea, justamente, y por ahí va la crítica, o justamente lo que quiere ya señalar como tal la autora. O sea, aún no, ojo, y ya me dirán ustedes cuando lo terminen si realmente y a qué nivel, si es que se convierte en una líder de estas magnitudes y más allá de solamente una líder sectaria, ¿no? Porque incluso curiosamente Lauren critica en supremacía pues a todos los líderes que para el presente en el que ella está viviendo pues existen en diferentes partes específicamente de Estados Unidos, porque pues todo esto lo va narrando solamente en este país, y ya empieza a describir pues otras situaciones en las que pues el mundo pues ahorita se está rigiendo como tal, ¿no? Hay una explosión nuclear que se suscitó justamente en Irán, que se equipara, no es que necesariamente haya sucedido una tercera guerra mundial, pero sí sucedió la explosión de una bomba nuclear y muchas cosas cambiaron, ¿no? Muchas cosas cambiaron en el sentido en el que casi Rusia volvió a tomar como más presencia y más auge, ¿no? Casi al estilo soviético, como pues justamente hace un siglo se vivió. Estados Unidos se fractura en el sentido en el que Texas se independiza, Alaska también se independiza, y Canadá ahí tiene ahí medio rollos más restrictivos, y o sea un asunto bien raro, bien raro, y en el cual justamente pues termina ya viviendo Lauren como tal. Entonces, a raíz de que se suscita este evento, que es como un parteaguas, es una especie de antes de Cristo casi, o es un parteaguas en la historia mundial como tal, y evidentemente la política interior de Estados Unidos pues se viene abajo, porque justamente, curiosamente, hay un presidente que a raíz de retomar como supuestamente ciertos valores cristianos católicos para con su discurso político, y justamente haber ganado la elección bajo ese tipo de preceptos, pues el país está dominado bajo un fanatismo pues que va más allá, o que más bien se degrada y se denigra a asuntos meramente ridículos que se sustentan en que realmente pues América tiene que volver a ser grande, ¿no? Tiene que ser grande de nuevo, y que justamente bajo la luz de Jesucristo nuestro Señor es como vamos a salir adelante, ¿no? Entonces claramente está señalando que existe sí este presidente que está manejando a la nación bajo este tipo de preceptos, pero ¿no les recuerda a alguien? Ojo, se está escribiendo se publicó en 1993, pero recuerden esta frase, no lo dice textual, pero es muy semejante. Yo cuando lo leí dije, es que este güey existe, ¿no? Donald Trump. No me crean a mí, ¿no? Por eso les digo, vayan justamente a leer a leer el libro. Y fue justamente donde, o sea, a ver, sí. ¿Por qué menciono esto de lo del presidente más allá de solo aparentar que es un dato pues irrelevante en la historia? Es que si hablásemos o solamente nos cerráramos en, ¿cómo decírselos?, en situaciones predictivas, o sea, el solo hecho de que haya dicho que en Irán se haya suscitado la explosión de esta bomba atómica, hoy por hoy sabemos que Irán es una de estas, si no potencias económicas, pero por alguna maldita razón están decidiendo, y ya llevan años, decidieron desarrollar bombas nucleares, ¿no? Bombas nucleares que justamente pues todo el rollo de la OTAN, la Unión Europea y todos ellos pues se han empecinado a intentar clausurarles ese tipo de desarrollo tecnológico, porque pues obviamente, ¿no? Si hay alguien realmente opositor a todo lo ideal occidental, pues ¿quiénes son sino los mismos árabes o toda esa región de Medio Oriente? Entonces, ahí está una cosa. La situación entre como civil entre Estados Unidos en el rollo de que se haya independizado Alaska y que se haya independizado Texas, ¿no? Si más o menos también uno anda familiarizado con los rollos de allá, ya por el medio que sea, hasta parece obvio que justamente no solamente se haya escrito o se haya predicho estas cosas, sino que justamente en algún momento llegue a suceder, ¿saben? O sea, si a uno a su manera, quien esté enterado de más o menos cómo anda la cosa por allá,
sabe, que realmente no será tan disparatado, que justamente Octavia haya dicho, sabes que 2032 es esto, ¿saben? Eso es solo como el contexto grande. Hay más, y incluso ahorita recordando es como de, güey, ¿por qué no retuve más cosas? ¿Por qué no hice más notas? No estaba tan preparado como ahorita he intentado yo hacerlo en su momento. Dejé pasar muchísimo tiempo, tengo que admitir, para poder hablar de estas historias, y por eso ya me era un poco urgente no solamente ya presentárselas, sino realmente decir, es que güey, ya no puedo dejar pasar más el tiempo, ya no puedo permitir que pues el olvido se vaya comiendo todo lo que puedo yo recordar de la historia, para que justamente les pueda contar algo digno a ellos. Entonces, retomando como tal la historia, les decía que Lauren es la líder de una comunidad, de varias gente, pues que por las condiciones económicas, por todas las situaciones que se están viviendo dentro del país, pues de alguna u otra manera, entre que son perseguidas, entre que están siendo llevadas a ciertos, ¿cómo decírselos? Si no campos de concentración, pero casi, o sea, no les faltaba nada para que se convirtiesen en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre que son varias personas que se han brindado refugio por sí mismas, y fue como termina, ¿cómo decírselos? Pues liderando este lugar en concreto, ¿saben? Y Semilla Terrestre, ¿por qué? Y ahí viene el salto o el puente que hace sí o sí a lo de la ciencia ficción y a lo que tanto le interesó a Octavia como tal. Es decir, Semilla Terrestre porque justamente cree que con los ideales bajo los cuales justamente ella está pues intentando unir a la misma comunidad como tal, preceptos que, ese es otro punto bastante importante, y a ver, si es distopía, si busca un rollo de ciencia ficción, pero el foco, o el tema, es justamente como el dominio de cómo ciertas ideologías y ciertos líderes ideológicos tienen por sobre de las personas, ¿saben? Y el efecto que tiene por sobre de esto, y todavía en este tipo de contextos, ¿saben? O sea, es una complicada combinación de elementos o de matices para poder abordar en una historia, pero ella logra justamente como darnos a entender o sea, qué es lo que buscaba expresar con su historia, para decir, es que aguas a quién sigue uno, ¿saben? Aguas con quién decide darle el voto de confianza o de seguir, o sí, a quién sigue uno, ¿no? No solamente votar por votar para que alguien sea presidente, sino decir, yo voy a seguir a esta persona. Entonces es como de, vámonos con calma, no tanto sean reflexivos por sí mismos, tampoco va por ahí el discurso, pero sí el efecto que llega a tener una persona a la cual va pues teniendo o va adquiriendo estas habilidades que pues ese tipo de personas van teniendo como tal, ¿no? Entonces, aparentemente Lauren es alguien, pues una humana más, ¿no? Que sí tiene ciertos principios bastante arraigados, o sea, no muestra ese grado tan fanático, salvo una ocasión en que la pareja que ella tiene dentro de la comunidad en la que él dice, es que es como de, güey, a ver, ¿cómo pretendes o cómo es posible que creas que Semilla Terrestre, este plan que tienes de que, y ese es el puente de ciencia ficción que les comentaba, en algún momento haga que se expanda en todo Estados Unidos, en todo el mundo, y así, de alguna u otra forma, nosotros nos convirtamos en una humanidad científica, sí, no solamente para poder rescatarnos como sociedad, sino para poder empezar a explorar otras tierras y empezar a sembrar esta semilla terrestre a otros mundos y pues expandir la humanidad a niveles más pues muchísimo más grandes, en los cuales pues justamente creo que la humanidad puede expandirse como tal. Y es como de, por un lado suena bien, suena como pues inspirador hasta cierto punto, pero está este personaje, el que les digo, que es como de, güey, o sea, no tiene un tanto ni pie ni cabeza. Claro, en ciertas discusiones no por nada, no sería su pareja, sino al apoyar o creyera en cierto sentido con ella, sino hay una discusión en la que justamente le dice, güey, es que no hay manera en que realmente esto pueda como concebirse, ¿no? O sea, hay que darle prioridad, y ella no, o sea, ella a su manera aferrada, porque ahí les va. A raíz de ciertas situaciones que pues justamente el libro por sí mismo te da a entender que existen, y que le precedieron justamente, y que pues ya, si te los quieres imaginar, pues más o menos pues ya tú puedes ir llenando como esos huecos como tal, pues te da a entender que justamente Lauren hasta ese momento ha ido como recopilando lo que ella va denominando
ciertos principios que se pueden encontrar en ciertas verdades desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Que no son muy distintas ninguna de la otra, y sin embargo al final cree que el verdadero Dios de todas las cosas, y ahí se siente medio sí creíble, es algo sí tiene cierto peso creíble, pero ahí está la parábola, ¿no? En el que, o ahí está como lo tramposo en el sentido de que sí se siente lo sectario, ¿no? Bajo ese precepto, ¿no? Ella cree que el Dios que justamente hace que pues todas las cosas sean es el cambio, ¿saben? O sea, Dios es el cambio, y sobre el cambio casi el cambio no hará que nada me falte. El libro de los vivos, así terminan denominando este libro que ella misma escribió, que ella misma recopiló, ella misma como que lo hizo, pues sí, lo redactó, o casi como que lo fue pegando y cortando y pegando, y le fue más o menos dando forma. Les voy a leer un poco de fragmento para que más o menos me entiendan este precepto que viene según esto en el libro de los vivos, dice: la oscuridad da forma a la luz, igual que la luz moldea la oscuridad. La muerte da forma a la vida, igual que la vida moldea la muerte. El universo y Dios comparten esta plenitud. Uno define al otro. Dios da forma al universo, igual que el universo moldea a Dios. O sea, y esto aparece en el primer capítulo, ¿no? O sea, si nosotros vamos viendo que justamente esto aparece en el primer capítulo, pues más nos vamos diciendo, órale, como que sí tiene cierta profundidad, pues ok, tiene como esta obra, pues sí, no llamémosle mística, pero sí semi-religioso, ¿no? En el cual, pues a ver cómo lo conjuga dentro de lo ciencio-ficticio, ¿no? Dentro de lo distópico. Y ya después en el segundo capítulo viene lo siguiente, y es donde les digo, como ella cree que el cambio es Dios. Dice: el caos es la cara más peligrosa de Dios, amorfa, enojada, hambrienta. Moldead el caos, moldead a Dios, actuad, alterad la velocidad o la dirección del cambio, variad el alcance del cambio, recombinad las semillas del cambio, transmutad el efecto del cambio, haceos con el cambio, usadlo, adaptaos y crecer. Si lo pensamos bien, no nos vamos a meter, no me voy a meter, o sea, si yo me retiré de lo filosófico, pues aún así también me retiro aquí a nivel literario y solamente me quedo a un nivel meramente. Aquí está otro precepto, perdón por estos desvarios. Ahí les va, dice: en el tercer capítulo, entonces ya imagínense más o menos cómo le va aumentando como intensidad, pero cómo se complementa tanto con lo que se está escribiendo y todo lo que se está pues redactando como tal. Dice: Dios es cambio, y al final Dios prevalece, pero mientras tanto la bondad facilita el cambio, el amor aquieta el miedo, y una obsesión positiva, tierna y poderosa, mitiga el dolor, desvía la ira y nos embarca a todos en la mayor y más intensa de las batallas que elegimos. Tiene rollos poéticos, sí, o sea, como lo podemos notar, tiene esta profundidad en la que dices, pues sí, se siente que habla de cosas pues filosóficas, ¿no? Profundas, que pues van, o sea, son principios metafísicos, ¿no? Qué sé yo, etcétera. Pero ojo, les digo, son cosas que ella escribe, ¿no? Que a lo largo de la historia, conforme a la suerte de la vida que le tocó, ¿no? Ella pues fue teniéndolo. La personaje le explica a ciertos personajes, o a un personaje en particular, por qué cree estas cosas, por qué escribe un poco justamente esto. Y es como dices, ok, claro, tiene sentido que justamente los preceptos tengan este tipo de especie de aforismos, ¿no? En el cual se sientan como oraciones, porque ahí les va. Dentro de las tantas dinámicas que tiene esta comunidad medianamente grande, o sea, ya pongámosle de unas 50 personas, no más, ¿no? En el que cultivan sus propias cosas, a los niños pues les enseñan cosas, o sea, ya saben, no como unas hippies, que no, pero entendamos que justamente es un lugar en la que difícilmente la educación se obtiene, o sea, las condiciones de vida sociales están por el suelo, o sea, por el suelo,
o sea, es muy, muy menor decir o solamente pensar en que la drogadicción y las drogas, o sea, las drogas y la prostitución es lo peor que está sucediendo ahí, ¿no? O sea, hay otras cosas, ¿no? Que también ya están sucediendo, que se pueden sí entender que son derivadas de esto, pero dices, güey, es que sí está muy cabrón, ¿no? Y no por nada se está creando como tal este refugio, pero les decía, dentro de tantas actividades que terminan ellos realizando, hay una, ¿cómo decírselos? Se reúnen a leer esto, se reúnen a recitar esto, y la mayoría, salvo los nuevos, por decirlo así, o sea, son nuevos que sí no lo aceptan al principio, porque Lauren dice que yo no les voy a hostigar con esto, no les voy a obligar a que crean que en esto, sino que, o sea, ustedes decidirán. O sea, son estos trucos en los que Lauren, sin darse cuenta todavía, ya estaba empezando a ser esta líder sectaria, ¿saben? Ese también es otro de los peligros que Octavia justamente quiere como que retratar. De aguas, no solamente a quién sigues, sino de a ver en qué momento tú también puedes convertirte en una persona de estas, ¿saben? O sea, es bastante interesante en este punto, y por eso justamente estoy sacando no solamente de mis reservas o de mis sistemas, literal estoy rascando a mi memoria para poder yo comentarles esto. Entonces se reúnen justamente a contar sobre estas cosas, a recitarlas, a orarlas, y de alguna forma pues ellos ya son semilla terrestre. O sea, ella cree que que aun cuando una tragedia les sucediese, cada uno tendría la suficiente capacidad para poder empezar a difundir el mensaje. Y hasta cierto punto ya habían como 2 o 3 personitas que hayan intentado, van y regresan, ¿no? Pero ahí está justamente el tema, ¿no? Ahí está justamente el tema que les estoy intentando como tal, pues mencionar respecto específicamente este punto. Como habrán notado, justamente me estoy tomando sí el tiempo, porque reitero, dejé pasar mucho el tiempo, no tuve como o sea, no tenía el hábito de justamente hacer las anotaciones, algunas anotaciones, para justamente no sufrir como ahorita. No es que esté sufriendo, ¿no? Pero no sufrir en serio, ¿no? Sobre no recordar como tal qué decir. Pero, o sea, si estoy también tomándome este tiempo es porque justamente el libro me decía que cuando terminé yo sabía muy bien que realmente necesitaba darme el tiempo para poder, pues, no solamente aterrizarlo para mí, sino para poder intentárselo comunicar a ustedes, ¿no? Y sea un poquito más digerible esto. Y dirán, bueno, Diego, pero entonces es que no me estás diciendo como tal algo interesante como tal. Pues a ver, ¿cómo les explico para no justamente estropearles la historia y se vayan a acercar a ella? Sino por esta historia, cualquiera de los otros libros como tal que tiene ella. Evidentemente esa paz se irrumpe. No les voy a decir a raíz de qué. Me estoy acordando de qué manera. Y pues no es nada bonito. No es nada bonito. Digno de una distopía de estas en las que suceden tragedias, en las que dices, güey, yo no sé cómo es que... Sí, espero y nunca lleguemos a algo así. Y si existiesen como alguien que supuestamente se hace decir un líder de toda una nación, es decir, sí, el presidente de alguna u otra forma intervino en esto, al menos ahí, en la historia, y permite que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente la protagonista sale avante de la situación, y pues nada, al final pues logra como sobrevivir, logra atravesar otra serie de obstáculos, y pues vuelve a encarrerar el rollo de todo lo que implica semilla terrestre a niveles pues que dices, güey, no puedo creer que haya terminado así. Qué peligroso personaje se terminó convirtiendo Lauren, y qué personaje justamente es Lauren en todo sentido, ¿no? Reitero que ahorita, ya volviendo a recordar esto, volviendo a tener el libro en mis manos, sin duda, no duden, en serio, no lo digo solamente por venderles la historia, porque sí, literal, vuelvo a recordar esto y quizá, aunque haya sido esa primera vez, y no es que no le valorara tanto, pero se los juro que cuando yo lo terminé, no es que no me tuviera picado, sino me movía, o sea, me hacía reflexionar sobre las cosas que decía, sobre las situaciones que estaba describiendo, sobre evidentemente
querías que ya sobreviviera como tal esta Lauren de esas situaciones en las que claramente querías que ya no la siguiera viviendo. Y ahí les va. Ella tiene una hija que al final vemos quién ha sido todo este tiempo, y tiene que ver con un aspecto que yo vengo mencionándoles desde un inicio de cómo está terminando narrado esto. Entonces, y el último como plus que va manifestándose de todo esto es que termina apareciéndose un hermano de Lauren, y que justamente le va a proporcionar como este giro a la trama como tal, y que dices, güey, no, es que sí está muy cabrón este pedo, ¿no? Y ahí es donde entra medio lo telenovelesco o lo dramático a la historia, y ya no solamente las situaciones porque sí, pues todas drásticas y distópicas, ¿no? O sea, está bien compleja, o sea, está bien compleja, densa, pero bien, ¿saben? O sea, no de, güey, no le entiendo. ¿Por qué nos estás recomendando algo tan complicado, Diego? No, es que es como, güey, no quería leer esto, pero qué bueno que leí esto, ¿saben? O sea, porque entre que te sensibiliza para con otras cosas en las que dices, güey, ¿qué clase de historia es esto? Y en el momento, claro, a ver, yo ni siquiera sabía de la existencia de los demás libros de ella. Yo con esto lo iba a cerrar y iba a seguir con otro. Yo ni siquiera iba a saber que iba a ser todo un episodio de ella, hasta que ya ahí me ven, porque en su momento investigué, no, pues quién es Octavia Butler, bla 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 bla, y pum, de repente resulta que La Parábola de los Talentos, este libro, me encanta enseñarlo, me encanta cómo se ve, cómo le enfoco. Es que está muy precioso, en serio, y en serio, por favor, leal. Resulta que es el segundo libro de una saga que tenía pretendido Octavia escribir, una saga comprendida de 4 o 5 libros. Y fue como de, no, bueno, y ahora sí te volaste la barda. ¿Cómo que nos estás diciendo que leamos segundo libro de una saga? A ver, sé que es muy disparatado, yo lo sé, pero les puedo asegurar que sí, me llevé la sorpresa al final del libro, en el que justamente pues iba a haber una continuación, ¿no? Y en las que pues claramente el final tiene un sentido, en el que dices, güey, claro, ahora quiero saber qué es lo que termina por suceder con Lauren, o qué es lo que va a hacer ya en la situación justamente en la que se termina encontrando. Pero el libro por sí mismo, ojo, termina bien. O sea, aquí es casi el típico, con este final es suficiente, no se necesita otra historia. O sea, yo me fui de hocico cuando me enteré de que iba a haber otra historia. Ahorita regreso. Y que hay un libro que le precede, ¿no? Que se llama la parábola del sembrador. En este caso, esta es una edición en inglés, una edición que tengo la oportunidad de que llegó a mis manos de una manera muy, muy linda. Me lo prestaron porque justamente les platiqué a esa persona un poco más o menos de qué va la cosa, y me dijo, pues vas, ¿no? Léete el primero. Pero, a ver, ahí les va, y ahorita les explico lo del primer libro. Cierra bien. O sea, no sé, o sea, tú lo lees y dices, puta madre, o sea, qué cierre, güey, ¿no? Qué cierre. Pero no necesitabas saber nada antes más. O sea, el libro es independiente por sí mismo. Sabemos, ¿no?, que existen sagas que se escriben en libros que pues justamente se pretenden que van a contar una historia muchísimo más larga. Pero creo yo que justamente lo que logra Octavia es hacer un libro absolutamente autónomo e independiente por sobre de la idea en general que pretendía justamente llegar a contar en sus 4 o 5 libros que tenía pues pensados en escribir para con Lauren. Y tenía porque pues termina falleciendo. Entonces ya digamos realmente desafortunadamente la vida le alcanzó y ya no le dio como la oportunidad de justo poder escribir esto, pero pues nos dejó estos 2 libros, ¿no? Y reitero, o sea, es suficiente, ¿no? Y si les decía, y si ni les digo que existe el primero, o sea, yo pude haber hecho trampa, pero prefiero serles honesto. Si quieren ir al primero y ver qué pasó antes de lo que yo les estoy contando, adelante. Ya en su momento estaría escribiendo un poquito la reseña escrita para poderla como conjuntar con el podcast y pues relacionar todo. Pero
Pero se los juro, o sea, solo hagan el ligero ejercicio de que ustedes van a leer la parábola de los talentos como si fuera un único libro y punto, ¿no? Que no hay ni una continuación ni que hay uno que le precede. O sea, este es un libro único con este mismo, ¿entiendes? O sea, es una historia concreta y muy suficiente por sí misma, ¿saben? Entonces, y cuando, o sea, ya cuando descubro eso y hago yo estas reflexiones, y es que digo, güey, entonces, ¿qué libro? ¿No? Tanto qué libro que reitero, o sea, yo no necesité saber algo anterior a lo que le había sucedido a Lauren, como evidentemente no necesito, sí dan ganas, pero no necesito realmente, o sea, es tan satisfactorio que no necesito saber qué va a pasar con Lauren después. Entonces, pues nada, eso es la parábola de los talentos. Me encantaría desmenuzar muchísimos más detalles, pero creo que definitivamente le dediqué más tiempo del que pretendía dedicarle como tal. Según yo nada más iba a hablar 15 minutos, como no, como tal, pese a que según yo ya leí esto el año pasado y difícilmente me iba a acordar de cosas, pero no, ya al final la memoria también es la memoria y pues en vez de contar más detalles, pues ya hice lo que ahorita hice como tal y espero realmente no les espante como tal. No sé de qué va, o sea, no es que no sepa, o sea, sé de quién va a hablar, pero realmente no sé cómo va a iniciar realmente la historia de Lauren. La parábola de los talentos se los recomiendo muchísimo. Un gran libro, gran libro, insisto, me encanta. Casi yo quería esta toma como tal. Y al final ha llegado el momento de platicarles justamente de Octavia. Y dirán, Diego, pues párale ahí, ¿por qué no nos vamos a un nuevo capítulo? No, es que Octavia Butler aún tiene muchísimo más que contarnos y eso será en la siguiente, después de la siguiente pausa musical. Entonces sí, este es un episodio largo de Letras Postcréditos. La siguiente historia que les voy a platicar, más bien, sí, solamente va a tener que ser una historia porque curiosamente el libro del que a continuación les voy a platicar se llama Hijas de Sangre y otros relatos. Entonces, curiosamente, o más bien es un libro que le antecedería a la parábola del sembrador y a la parábola de los talentos, que fue el libro que les acabo de platicar hace unos momentos. Y como ya les había mencionado en la parte biográfica de Octavia, realmente ese fue el texto con el cual se da a conocer, con el cual da el salto y recibe pues los premios, ¿no? Al menos dentro del género y de la narrativa de la ciencia ficción. Y pues justamente aquí también lo que sí les puedo comentar, va a ser como una especie de un espacio breve respecto a lo de respecto a los otros libros, porque saber ahorita qué sale, porque también será un poquito absurdo perdonen este desvarío, pero es que literal decidí en 6 segundos que iba a ser como tal. Como saben, esto lo voy grabando, sí hay pausas, pero no es que me detenga 20 minutos después de tras pausa, tras bambalinas, no, o sea, pauso, tomo agua y otra vez ya es como vuelvo a entrarle al ruedo. A lo que voy es que sí, ahorita el siguiente libro que les voy a platicar se llama Hijas de Sangre, que realmente ahorita no tengo a la mano, es uno de los 3 libros que sí, tengo uno, ya les enseño cuál, pero de los 3 libros que yo pude leer hasta ahorita de ella, solamente tengo el de la parábola y los otros 2 de plano no los tengo conmigo, entonces solamente ahorita yo les podría enseñar aquí un poco como la portada, específicamente en la edición en la que yo pude leerle, y si no, pues ya justamente también podrían verlo en la publicación en Instagram. Como les decía, tiene por título el texto bajo el cual ella termina ganando estos grandes premios. Y hay otra serie de relatos bastante interesantes. O sea, la calidad no baja, al contrario. Sí son cortos, definitivamente son muy cortos, pero pues justamente dan a notar las direcciones o todas las ideas y los preceptos que definitivamente va a perseguir y va a querer desarrollar con muchísima más amplitud, con muchísima más profundidad en sus novelas, ¿no? ¿A qué tipo de preceptos? El más sencillo, pues, y el que lo va a retratar como tal, es el que tiene por título, o sea, en concreto, el libro, que es el de Hijas de Sangre, ¿no? No nos vayamos tan lejos, pero es justo la historia, y aquí ya viene lo fumado, ciencia ficticio de la cosa. Es un mundo, sí, distópico, no señala qué año es,
pero donde los aliens, ¿no? Ahorita que ya podemos nosotros como hablar, que casi existen, ¿no? O sea, ya sabíamos, ¿no? Pero no es cierto. Hay una colonia de aliens que vive aquí en la Tierra. Aliens que de alguna u otra forma tienen consigo a seres humanos que estrictamente no están esclavizados aparentemente. Sí se nota un poco, es un poco de doble sentido y es un poco tramposo, ¿no? Porque curiosamente la autora, y en esta edición en particular, hay una especie de prólogo escrito por ella en el que más o menos te va a explicar de qué va a ir la cosa y qué pensó justamente o qué es lo que estaba pensando y sintiendo para poder escribir esa historia y realmente de qué va, y que no nos dejemos engañar de lo que simplemente de una manera superficial nos puede parecer como tal. Entonces, los aliens tienen de compañía, o realmente quizás sí podrían de tener de compañía a seres humanos, pero ahí les va. Si los tienen de compañía no es necesariamente por como tener una especie de ¿cómo decirlos? O sea, tener obreros, mano de obra para construir las cosas, no, sino que tienen la intención de poder como depositarle sus huevos y embarazar a la gente para que pues justamente su especie siga pues reproduciéndose y evolucionando, ¿no? Sí, es decir, los aliens tienen como granja a pues, cierta población humana, de los cuales conviven con ellos, interactúan con ellos, incluso tienen relaciones afectivas con ellos, pero, o sea, la verdadera razón por las cuales están ahí, en el planeta como tal y en esa región y específicamente para con los personajes, es justamente para poder desarrollar los huevos dentro del vientre de los seres humanos. Y ahí les va algo muchísimo más cañón que solamente el hecho medio alien, ¿no? O sea, de la película Alien, sino que el embarazado es un hombre. Y dirán, güey, pues ¿por qué te causa ruido? No, a ver, o sea, este pedo se escribió en 1985. O sea, año en el que les digo que recibe los premios. 1985, pensar en hombres embarazados, implantados, pero siendo embarazados por aliens que tienen la intención, sí, de granjear a seres humanos, no en el sentido de explotación, sino en una especie de comunión o de como un acuerdo como tal, para que de alguna u otra forma tanto una especie como, o ambas pues puedan evolucionar y pues empezar a desarrollarse de otra manera. O sea, ¿de qué te fumaste, Octavia? ¿No? ¿Qué pedo? Y perdonen mi francés, pero es que no puedo yo expresar otra cosa más que ¿qué onda con ese relato, güey? ¿Saben? O sea, y lo describe, o sea, justamente describe como los hijos humanos que ya tenía como tal, pues tienen como sí, cierta extrañeza de esta presencia, pero la presencia se asume como alguien absolutamente comprensiva para con el ser humano, que de alguna u otra forma, entre que como con, pues sí, sus membranas o con los miembros específicamente que tienen los aliens, pues drogan para que más o menos no sean tan peligrosos hormonalmente hablando. O sea, mete una biología que dices, güey, no, ¿qué es esto, cabrón? Pero que dices, está tan bien fumado, ahora sí que literal está tan bien fumado que dices, es que esto es ciencia ficción de la buena, ¿no? Esta es ciencia ficción de la buena y qué bueno, Octavia está enamorado de ti, ¿por qué te moriste, no? Pero de aquí, ¿no? Casi un beso al cielo. Desde aquí ya definitivamente les puedo decir que hay un gran fan y espero que puedan ustedes también, si no adorarla como yo, pues realmente pues decir, güey, ¿qué onda con esta mujer, ¿no? Y este texto tiene otros 7 relatillos más, muchísimo más cortos evidentemente que de Hijas de Sangre, historias que aquí también sabrán disculpar lo que les decía, lo leí entre que no rápido, pero sí le metí su respectiva velocidad. Creo que lo leí en enero, no me acuerdo muy bien, específicamente para el momento en el que yo estoy grabando esto, pero no anoté nada, no se me quedó más como tal la historia justamente de este primer relato, y eso sí es lo que yo quería destacar y con lo que pues de alguna u otra forma decidí, o mi memoria decidió quedarse. Realmente hay todavía un pequeño apartado de dos ensayos como tal, pero más que hablar sobre la ciencia ficción o sobre ciertos temas en particular a manera de ensayo,
lo que termina siendo son escritos que tienen que ver dentro de lo autobiográfico, pero específicamente enfocados hacia lo que es el ejercicio de la escritura. Es decir, habla sobre ella, lo que a su manera tuvo que hacer para poder escribir, para poder lograr lo que logró en el sentido de, pues para con sus escritos, para con sus novelas, para con sus historias. Y justamente lo que sí, dentro de varias cosas que dijo, lo único que yo me quedo en el afán en el que pues de alguna u otra forma, según yo, tengo el interés de tener ahí o de pues practicar, escribir en algunas cosas. Ojo, no quiero como promocionarme de esa manera, simplemente es, al final uno está en contacto con eso, tiene cierta sensibilidad y aunque se atreva o no, o sea, claramente le parece a uno pues algo bastante lindo de intentar o de atreverse a hacer. Entonces, a lo que voy, y esto ya quizá, si no para mí como tal, o a mi manera sí me lo quedo, pero prefiero también compartirlo a esas personas que literal o ya lo hacen o sí tienen y están esperando justamente esa señal en la cual quieran saber en qué momento se van a convertir o se van a dedicar 100% a la escritura como en su momento lo decidió Octavia. Pues es justamente la perseverancia. Si algo reitera párrafo tras párrafo, y específicamente en uno de estos dos ensayos, que insisto fue lo que más que me dé y con lo que más me quedo de este texto en particular, es la perseverancia. O sea, no solamente en la perseverancia de estar mandando los escritos al editor, no, la perseverancia de estar escribe y escribe y escribe y escribe y escribe y escribe, ¿saben? Un poquito a lo Jonathan Larson, ¿no? Si ya pudiste, sigue escribiendo y vuelve a escribir otra cosa y vuelve a escribir otra cosa y ya el mismo oficio te irá enseñando algunas otras cosas más. Y ahora sí, la siguiente, pues con lo que yo ya voy a ir cerrando, porque justamente también vaya que le impregné cierta energía para poder recordar principalmente la historia en general de la parábola de los talentos. Es del libro, no del libro de libros, pero con el que ahorita ya pongo otra vez entredicho, para mí al menos, cuál se llevaría el primer lugar de los dos que yo he tenido como la oportunidad de leer. Y el libro con el cual yo pues voy a cerrar como tal el episodio, este libro que, como les decía hace unos momentos, pues justamente parece ser que al recordar ya de qué va la parábola de los talentos y pues justamente volver a revolver las sensaciones que pues justamente me provocó ese libro y pues volver a despertar el interés de, pues sí, en algún momento no tan lejano espero volverlo a releer para decir sí, ya definitivamente me quedo con esto y podré superar, ¿no? Justamente, si no a Octavia, pues sí, al menos ese texto en particular. Es justamente un libro que se llama Amanecer, publicado en 1987, libro que pertenece a una trilogía que sí, digamos, sí alcanzó a escribir ella, una trilogía que pues sí empecé en orden, o sea, sí fue como tengo la intención en su momento, porque, a ver, de antemano aviso, va a haber una segunda parte de al menos específicamente sobre los libros de Octavia Butler, y pues la segunda parte evidentemente buscará pues hablar de los dos restantes libros de esta trilogía, y ya en su momento ya les estaría diciendo pues cuál fue el otro libro que terminaría, o los otros, para justamente ampliar más el catálogo como tal, porque pues les digo, es una trilogía y al final pues los otros dos restantes pues terminarían como convirtiéndose en uno grande en concreto, y que curiosamente la edición que yo en su momento me acerqué y pretendía tanto leerla completa, pero al final ya no lo pude por otras cosas y solamente dije no, yo creo que solamente con este primer libro, con esta primera historia es suficiente para hacer justamente este episodio. Y aparte pues les reitero, o sea, ahora sí que no es que la economía no alcance, simplemente hay que empezar a administrar los gastos para hacer con otras cosas. Entonces solamente me quedé con eso, y con eso es suficiente. O sea, con eso, o sea, yo lo recuerdo, yo lo recomiendo cuando puedo en las librerías, y pues es como si no el speech que ya tengo más o menos trabajado, porque realmente sí lo tengo trabajado con la librería, pero aquí yo sí tenía intenciones más de poder pues desplayarme un poquito más y sacar lo que yo necesito, platicar un poco de esto. Entonces
Esta trilogía como tal se le puede denominar como la trilogía de Xenogénesis, o sí, Xenogénesis tal cual, o la estirpe de Lilith, ¿no? Como subtítulo, o también se puede conocer como la trilogía de la estirpe de Lilith. Y es justamente la historia de Lilith, una mujer igual afroamericana. Ahí les va otra vez el mismo, pues, ejemplo prejuicioso del asunto, en el que, pues, por alguna forma, por alguna extraña razón, no me patrocina. Es una botella reciclada con agüita de grifo, ¿no? Y de grifo, de filtro. O sí es de grifo, pero de filtro, para que no me digan ahora hasta... No, es un chiste nada más para relajarme. A lo que voy es la historia de una mujer afroamericana que, o sea, desde casi unos inicios también el libro te dice, pues de qué características faciales, corporales como tal tiene la personaje como tal. Pero por alguna razón también en unos inicios, pues yo me la imaginé morena más que nada dentro del cabello, y igual un poquillo, pues ahora sí que de mi tono de piel, ¿no? O sea, al final yo le di otra figura, pero al final también fui compaginándola y pues haciendo mi Lilith, ¿no? De un tono afroamericano, pues también particular, ¿no? Para que justamente pues yo le diese esa originalidad a mi imaginación en particular, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí, a ver, me volvió a pasar como pues prejuicio, esta manera ya automática de empezar a crear como personajes o dibujarlos en mi cabeza como tal, pese a que pues ya el libro estrictamente te dice más o menos cómo es. Y ahí les va lo fumado. Realmente empieza diciéndote que ella despierta en un cuarto que sí se siente que es un lugar encerrado, semejante a una celda, pero realmente no siente que las paredes sean como de una especie de cemento en concreto, no siente que sea como un sótano de algo, no siente que sea una prisión, pero tampoco siente que pueda como disponer de su libertad de pues, así porque sí, ¿saben? Es decir, y si tiene este tipo como de, pues, ¿cómo decírselos? De sensaciones, es porque justamente también no despierta como tal al 100 en el momento cuando pues por alguna razón recobra la conciencia, ¿no? ¿Dónde está? Eso se los iré desmenuzando hasta cierto punto para pues no arruinarles la trama en concreto como tal. Y hasta que pasan algunas semanas como tal, o sea, pasa cierto tiempo en el cual se siente alimentada, sí se siente cansada, pero que sí va recobrando ciertas energías, que sí va recobrando, pues sí, o sea, justamente se va recobrando de cierto cansancio en el cual por alguna razón se siente cansada, y de repente es como tiene contacto con el supuesto pues captor que le tiene con ella. Y digo supuesto porque es algo ambivalente, lo que termina más o menos como no sé, no te decides, o la misma Lily no te dice más o menos por dónde o realmente como qué es lo que está sucediendo aquí como tal. Entonces, ¿qué clase de captor es quien la tiene, o quién es quien la tiene en ese cuarto que realmente no es una celda, pero en el cual pues realmente, o sea, claramente no puede disponer de su libertad? Pues resulta que es un alien, ¿no? Un extraterrestre, un extraterrestre que no se manifiesta de trancazo con ella. Y ahí viene lo interesante, y acordémonos que esto es una autora de ciencia ficción. No se aparece de trancazo ante la vista de ella, sino que va tomando cierta distancia, ¿saben? O sea, que de la nada ella a su manera se siente algo drogada, ¿no? Algo somnolienta, o sea, solamente dejémoslo drogada, ¿no? Pero no tampoco por drogas que de alguna forma nosotros nos estaríamos como administrando, ¿no? Pero de alguna forma ya sabe de la presencia y sabe que hay algo que no logra distinguir al 100%, pero que justamente sabe que no es algo humano, ¿no? Y ya empieza ahí todo el delirio entre que más o menos se siente espantada, pero entre que pues a la vez no entra tanto en pánico y no se siente en peligro y no se siente amenazada, pero a la vez pues le desconcierta no verlo al 100%, y ahí les va. De alguna u otra manera pues el alienígena tiene la capacidad para poderse comunicar con ella, claramente en el lenguaje, pues en este caso de en inglés, y pues la traducción al español como tal. Y pues justamente de las cosas que le va diciendo es como de
pues es que tú no serías capaz de soportar mi presencia por la fisionomía y la estructura biológica y molecular con la cual pues tu psique y tú misma pues estás configurada, ¿no? Entonces como de, güey, o sea, todavía hasta me vas a hablar o me vas a meter la idea de que incluso químicamente hablando, o sea, no es química y biológicamente hablando, realmente no seríamos capaces de presenciar un ovni así porque sí, e inmediatamente nos asustaríamos, tendríamos un brote psicótico, o sea, lo que sea, y no solamente nos pasaría casi como en Hombres de Negro, o más bien sí le pasa, ¿no? En este caso a J, ¿no? Cuando tiene contacto con algunos de ellos, pero también no, o sea, lo hace más real de que justamente si algo pudiese suceder en un encuentro de este estilo, pues justamente tendría que ser gradual, y la gradualidad se le va proporcionando al mismo alienígena. Ahora, esta historia la estoy conjuntando en el mismo como bloque, porque justamente pues tiene que ver mucho con lo que en Hijas de Sangre va desarrollando esta Octavia. En Hijas de Sangre, como podrán haberlo, o sea, si mal no recuerdan, o sea, justamente sí, los aliens tienen como cierta comunión para con los seres humanos, para que no solamente implantar los huevos y pues puedan desarrollar o nacer su siguiente, pues sí, camada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que también tienen estas aras o estas intenciones de que justamente esta comunión entre pues ambas especies pues termine dando frutos evolutivos tanto para unos como para otros, pero principalmente obviamente tiene más importancia y relevancia para la especie alienígena. Entonces aquí en específicamente en esta trilogía sí les puedo decir que las ideas que ya trata en Hijas de Sangre y en los otros relatos que vienen integrando, al menos en esa edición en particular, aquí las desglosa muchísimo más. O sea, aquí se tomó el tiempo para fumársela en serio, para entrarle en serio y para regodearse en todas las cosas súper loquísimas y retorzadas y pegostiosas y hasta asquerosas, pero en el buen sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, reitero, solamente imaginarnos que el alien mismo te está diciendo que neuroquímicamente hablando no tendríamos la capacidad de trancazo ver o concebir a un alien como tal, y que justamente tiene que ser gradual, se tiene que regular ciertas como sustancias químicas, sustancias que ellos mismos pueden y tienen la capacidad de controlar con los mismos tentáculos que ellos tienen como pues como miembros de sus sí, de sus partes de sus cuerpos, ¿no? Los aliens, eso sí, lo que más o menos, pues, más que recordar la manera o la figura en la cual yo me los dibujé, pese a que también tiene otra serie de características, pero aún así es un poco textual en ese sentido, es que tienen ciertas formas de medusa, ¿sabes? No es que nos imaginemos unas medusas grandes que hablen sin ojos y sin eso, no realmente no, pero realmente esa es como la semejanza que dentro de la psique o de la manera en la que Lilith podría comprenderla, y evidentemente nosotros la podríamos como comprender, pues justamente es más o menos como como nos podríamos imaginar estos aliens. Y ya si se los imaginan todavía de otra manera distinta, pues ya se los dejo a ustedes, y si alguien incluso se atreve hasta a hacer una especie de ilustración respecto para con esto, pues también ya estaría también bastante interesante a ver qué sale para esas mentes creativas o quienes tienen esa habilidad para dibujar estas cosas, ¿no? Entonces, o sea, eso es el inicio. De esto les estoy hablando 2, 3 primeros capítulos, ¿no? Ahora después viene justo la parte en la cual explica por qué estoy aquí, ¿no? Yo qué hago aquí, en dónde estamos. Realmente, pues mira, dice, nosotros estamos en una nave espacial justamente que tiene pues es perteneciente a mi especie, nave espacial que no necesariamente se puede considerar como tú puedes llegar a considerar una nave espacial, sino que es un organismo vivo que sí nos permite viajar a raíz del universo y todo, pero pues no, tampoco es estrictamente una especie en concreto que pues podamos decir que estamos navegando dentro de un animal, ¿no? O sea, sí está vivo el lugar donde vivimos. Nosotros tenemos la capacidad por la misma fisionomía que tenemos de manipularla como a nuestro antojo en ciertos aspectos, pero también para que entiendas que pues justamente no estás en un lugar como pues raro o como quizá tú te lo puedas imaginar. Insisto, no es una nave espacial en la cual pues está construido bajo
elementos minerales estrictamente, sino que esto es una nave absolutamente orgánica. Así o más fumado el asunto. Entonces, otra idea fumada, ¿no? Ahora resulta que hay la posibilidad de crear una nave espacial o de imaginarse una en la cual justamente no es con base a metales, sino que con base a o sea, está viva la cosa, no es que hable o coma como tal, pero está viva y de alguna u otra forma tiene una considerable conciencia y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero le dice, si estás aquí es porque desafortunadamente tu especie se orilló a un conflicto bélico que casi les lleva a la extinción a ustedes y a toda a la mayoría de las criaturas que viven aquí en tu planeta. Y pues nada, nosotros tuvimos que intervenir en el sentido de que llegamos un poco a tiempo para poder rescatar a algunos de ustedes, y después justamente tenemos nosotros la intención de devolverlos. Y es como de no lo sé, Rick, ¿no? O sea, sí, gracias, ¿no? Pero como que no me cuadra que justamente pues nos hayan, o como que tengan intenciones como que de devolvernos, ¿sabes? O sea, como para qué. Y ahí viene la parte en la cual, insisto, al menos yo hago puente con el texto de Hija de Sangre, que no porque yo les digo, insisto, ya ustedes si se acercan y hacen esta misma, si no lectura comparada, pero al final le encuentran esas referencias, es como dices, pues claro, aquí se extendió muchísimo más, ¿no? En Hija de Sangre el relato por sí mismo es suficiente, concreto y, o sea, bellísimo, pero aquí en la novela evidentemente, ¿no? Ya imagínense, pues ya en toda una trilogía pues se expande más y pues, pues cuenta más cosas, ¿no? Pues le dice, pues es que justamente nosotros tenemos, y desde tiempo nosotros ya les habíamos estado estudiando porque tenemos la intención de pues de comerciar genéticamente con ustedes. Y sí, es como dices, comerciar genéticamente con nosotros. Dices, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, ya aquí ya no es un morbo, o es algo parecido al morbo, pero aquí ya cuando alguien como a mí, ¿no? Como a su servidor, como a Moa, ¿no? Le encantan las cosas fumadas, aquí ya fue inevitablemente el gancho en el que dices, güey, es que qué fumado está esto. Y apenas estamos entrando y medio cerrando la primera parte de las tres, que digamos podríamos dividir como en 3 actos esta historia como tal, ¿no? Y comerciar genéticamente hablando, sí, en términos muy concretos en los cuales tú puedes entender, es justamente ustedes tienen ciertas componentes genéticos en los cuales a nosotros nos pueden beneficiar, que también les podrían beneficiar a ustedes, y solamente esto se podría lograr en el momento en el que en el planeta nosotros podemos, o sea, en el planeta suyo, ustedes, nosotros podamos como tal, convivir en serio. Y aquí o sea, no es que se peleen, pero son cosas muy distintas, pero es como dices, güey, ¿qué clase de cosas tan pesadas está escribiendo esta mujer? O sea, mujer en el sentido de respeto que se merece, reitero, soy su fan, ¿no? O sea, ¿en qué momento planteas una especie alienígena que te sienta en tu lugar a ti como ser humano? Te dice que sí, tienes componentes genéticos que podrían servirle a otra especie alienígena, pero que además pretenden que se pueda convivir sin la necesidad de que de alguna u otra forma se sientan hostiles ni los unos ni con los otros, ¿no? Es más factible que nosotros nos representemos un peligro para nosotros mismos, como evidentemente sabemos que sucede, pero además evidentemente quieren evitar la capacidad de que nosotros también seamos un peligro para ellos, sino que realmente sea no solamente consensuado y dialogado, sino que sea natural, ¿saben? O sea, orgánico la convivencia entre una y otra, y ahora sí dar el siguiente paso para lo que genéticamente hablando a ellos les interesa como tal, ¿no? Insisto, sí dicen que más bien el propósito es devolvernos a nuestro planeta, casi dejarnos a nosotros a nuestra suerte, y lo único que piden a cambio es ese material genético que de alguna u otra forma nosotros tenemos, y ellos, más que necesitar, buscan para seguir su rollo evolutivo y en algún momento después irse a otro planeta y así seguir con otras especies que se vayan encontrando. O sea, sí, estoy diciendo payasada y media, pero no por mí, sino porque lo dice el libro, ¿saben? Libro que evidentemente ahorita ya les había puesto ya en la pantalla,
porque hay una portada que comprende pues la edición que tiene los tres, y hay una portada que pues solamente se dedica a la primera edición, ¿no? Y pues nada, el punto es hasta ahí, y es como dices, puta, ok, pero le estás hablando de que hay más seres humanos, ¿dónde está el resto? Y o por qué solamente soy yo la única, como que parece que es la única que la que han despertado. Pues es que a ti te hemos elegido, ¿no? O sea, tú eres la elegida para esto, etcétera, etcétera. Te estuvimos observando durante años. Pues ¿cuánto tiempo he estado dormida? Y le da una cantidad de tiempo. Aquí me voy a omitir ciertos detalles, no para no contar, o sea, para sí contárselas, pero sin contárselas, o sea, para no darles spoilers como tal. Y es como dices, güey, o sea, ¿qué pido? O sea, todavía me durmieron años dentro de todos los que tienen ahí dormidos en estado criogénico. Me eligieron a mí, ¿por qué? Porque pues nosotros vemos, esto se lo digo como en términos pues casi humanos, porque nosotros vemos en ti la capacidad de que tú puedes liderar a la siguiente especie para que pues sobreviva y pues empiecen de nuevo, para que justamente ustedes empiecen de nuevo. Entonces a ti te vamos a enseñar a sobrevivir, a que desarrolles ciertas habilidades de caza, de construcción, de alimentación, etcétera, etcétera. Y ya una vez que tú tengas la capacidad de poder hacer esto, ya vamos a empezar nosotros a poder despertar más gente, gradualmente, poco a poco, porque ya sabes cómo hemos nosotros hecho el procedimiento contigo. Y además, ya cuando sean, o sea, la cantidad de seres humanos que nosotros creamos considerable, que pueden ya justamente regresar a la Tierra, es como nosotros los vamos a regresar y bajar de la nave, y prácticamente van a poder como hacer su camino, y ya después habrán ciertas interacciones en las cuales tendremos que nosotros que intervenir en el sentido, porque pues nosotros es lo que buscamos y lo que nos interesa como tal de ustedes, ¿no? Y es como dices, puta, y claramente vemos como esta Lilith se va pues sí, desenvolviendo o teniendo estos dilemas, cuestionándose. Pues nosotros nos vamos poniendo un poquito como tal en el papel de ella y vamos enfrentándonos ante esto. Evidentemente van despertando a varias personas. Evidentemente ahí viene ya después la confrontación, ya no solamente con el alienígena, sino que de alguna u otra forma tuvo la capacidad de Octavia de sí, hacernos un poco como familiar, hacernos familiar al alienígena. Aparecen varios, y aparecen varios con otras características, otras personalidades incluso, y aquí algo todavía más interesante, ¿no? O sea, los alienígenas según esto tienen, y según ellos, ¿no? Para con nosotros, para que también nosotros entendamos, o como que medio los podamos clasificar o entender o comprender qué onda con el género sexual que tienen como tal ellos. Sí puede haber alguien que se le puede considerar como femenino, hay alguien que se puede considerar como masculino, pero hay un tercer género entre ellos que está en medio de ambos, ¿saben? Que no es ni uno ni el otro, pero de alguna u otra forma como tal incluso también tiene una función muy en particular. Insisto, hay detalles que voy a omitir para que justamente lea el pie para que ustedes se vayan a acercar a ver esto, y pues no solamente pues me escuchen a mí y yo les cuente todo porque sí, y etcétera, etcétera. Entonces pues no, o sea, este es uno de los detalles que también vienen ahí. Y lo otro extraño que también tiene como, o tuvo la capacidad de Octavia como para poder demostrar ahí, es justo ya la presencia humana, ¿no? Que en realidad pues en teoría tendría que resultarnos algo familiar, pero pues realmente pues no es así. O sea, realmente al final ahí como que también tiene la capacidad de decir, pues es que la psique de cada uno aún así es totalmente diferente. No todos van a reaccionar en el tiempo en el que todos tienen que reaccionar, etcétera, etcétera. Incluso ahorita me está cayendo un 20 en particular para con algo, pero aún así no me voy a meter en ese tema, en algo personal que ahorita me vino a la mente. Y pues nada, aún así ella termina siendo la líder, y los humanos, entre que pues al fin humanos, pues más que ponerse en modo de supervivencia, hay algunos que sí deciden seguirla a ella, hay algunos que pues definitivamente no están nada de acuerdo en que ella pues haya sido como la elegida por parte de estos seres. Hay quienes incluso creen que realmente están en la Tierra y nunca se han ido del planeta, pero hay algunas pruebas que también indican que están en un lugar pues, definitivamente pues que sí, están fuera del planeta como tal.
Y ahí viene toda la remambaramba, ¿no? Viene toda la remambaramba porque hay un altercado entre los aliens, hay un altercado de los hombres para con los aliens, hay un altercado de, pues, de seres humanos entre seres humanos, y pues el final pues es justamente considerablemente rotundo porque pues tiene que ver con que ya se vuelve más la decisión de, güey, tienes que decidir casi casi o vienes con nosotros o eres parte de ellos y nosotros te vamos a considerar como alguien de ellos y pues realmente pues te vamos a considerar como una enemiga. Entonces, pues imagínense qué tan complicado se pone la cosa. Pero ya el último punto que sí quería como compartirles en afán de, pues no chisme, pero sí literal compartirles esa experiencia, para también como darles el güey qué raro, pero pues es que casi casi sí tenía como que comentarlo aquí como tal. Hay un encuentro sexual, sí, porque incluso también hay encuentros sexuales ahí. Hay un encuentro sexual entre Lilith, el alien con el que desde un inicio tiene contacto, y un ser humano, los cuales terminan despertando. Ser humano de los cuales incluso el mismo alien le dice: es que nosotros lo escogimos para ti. Están juntos en la habitación, entre que se resisten, entre que el alien les dice, güey, les va a gustar, y entre que después también te ves o uno va leyendo que no solamente sucede una vez, sino que suceden como que varias veces. Solamente les puedo decir que la manera en cómo lo termina describiendo, la manera en cómo termina como dibujando la situación, la manera en cómo va pues ampliando o desdibujando no solamente el espectro sexual sobre los encuentros para con otras personas, aunque sean de otro tipo de géneros, quizás sí, pero yo me quedo dentro de lo literal, es decir, yo me imaginé estando ahí en ese con la medusa esa, con el meduso ese, con evidentemente la otra persona, pero a ver, nunca hubo como coito en concreto, ¿saben? O sea, no, sino que de alguna u otra sus tentáculos tenían como la capacidad hormonal para empezar a generar quién sabe qué sensaciones con el solo tocarle o con solo abrazarlos. Me los imaginé abrazados, pero que de alguna u otra forma pues tenían unos éxtasis y unos rollos así súper rarísimos y placenteros que de una manera natural de ser humano a ser humano realmente como tal, raras veces se tiene o no se tiene, por lo mismo, porque ahí estaba ese intermediario para otro tipo de sensaciones. Una cosa bien loca, porque de repente empieza a hablar de que sentí lo que él sintió, sentí lo que tú sentiste Meduso, sentía lo mío al mismo tiempo. O sea, una complejidad emocional y de placer muy cañona, que les digo, no sé en qué momento pasó, no sé en qué momento me atrapó. O sea, a la manera en cómo pues la medusa o el meduso lo atrapó a Lily y a estos dos, que justamente también me vi embarrado ahí, y fue como, güey, o sea, se los juro que se me enchinó la piel, porque literal, o sea, me sedujo, pero a la manera como alienesca del asunto, y fue como, güey, qué raro, deja de jugar con mi cabeza, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan más fumada? ¿Saben? ¿Qué cosa tan más fumada estoy leyendo? Que es como, no puedo creer que me haya imaginado estando con el alien con estas personas, y haya, a ver, no es que me haya orgasmeado, pero sí haya tenido ese interés, o que diga, güey, es que sí sentí cosas, sí sentí cosillas, ¿no? O sea, sí me gustó imaginarme ese cotorreo, cabrón. Y sí dirán, güey, no, ya clausuren esto, censúrelo. ¿Qué les digo? O sea, este es como el efecto o el impacto que pueden llegar las historias, pero se los juro que más fumado no puede estar este texto, más fumado no puede e interesante e impactante está esta historia, y más fumado no puede estar el final, porque se los juro que no esperaba yo esta historia, no esperaba esta historia. Dejen de lado el orgasmo literario que tuve como tal en concreto respecto a este sentido, porque incluso hay orgasmos literarios de otra índole, ¿no? Pero ya provocado bajo esta situación en la que te imaginas estos escenarios y estos personajes, súper rarísimo. Obviamente no recuerdo este libro únicamente por esto, ¿no? O sea, justamente estoy recordando el libro conforme también lo que ahorita les he estado contando como tal, pero sí les puedo compartir, y se los tenía que casi chismear por acá, el que me pasó eso, y está súper rarísimo. Si les pasa a ustedes ya me dirán, espero no como generales, hay algo medio subjetivo, sí, ¿cómo se dice?
Sí, generarles la idea de que a a ustedes les pase, pero sí, pues díganmelo nada más como sí me pasó, o así súper en concreto, o si les pasó otra cosa, igual estaría súper interesante como leerles y qué fue lo que les sucedió con esta lectura. Y pues nada, o sea, esto yo es lo único en concreto que puedo como terminar de expresar sobre lo que es Amanecer, el primer libro de la trilogía. Imagínense, no sé qué esperar de la historia. Sí estoy no ansioso, pero sí estoy como expectante pues encontrar el momento de hoy. Ahorita es momento justamente de leer ya justamente la segunda parte con esto. Y digo ahorita es momento porque pues curiosamente hasta el momento en el que yo estoy grabando esto, momento en el cual tocó día de grabaciones de muchas cosas para pues tener tiempo pues para hacer otras cosas y así. Yo les puedo decir que la lectura la paré un poco, ya voy a finalizar un poquillo más. La lectura la paré un poco porque se atravesaron unas cosas, se atravesó un libro de tamaños que aún no logro dimensionar, que no esperaba yo encontrar, y un libro y una situación en la cual justamente me ha hecho decir, güey, los libros nunca se van a ir, tan nunca se van a ir, que siempre han estado ahí. O sea, Dante Alighieri lleva ahí 400 años, Alejandro Dumas lleva ahí otros tantos, Lovecraft lleva ahí 100 años, ¿no? O sea, y no se va a ir, no se va a ir. Entonces, con este capítulo yo quiero como, pues más que nada decirme a mí y transmitir que justamente si no ha habido ya esta ferviente pues transmisión o compartición de historias o a nivel libreresco, pues es justamente porque se atravesó este descomunal libro, de los mejores que he leído en mi vida, y que justamente pues me ha estado enseñando muchísimas cosas que sí conecto ahorita yo con Octavia. Poder valorar que aunque es un género muy en particular y que te lleva a zonas y te hace sentir cosas súper rarísimas y te habla sobre temas que pues parece ser que solo a raíz de solo la ciencia ficción te puede empezar a platicar, pues justamente se necesita su respectivo tiempo y espacio para realmente asimilar la lectura que se está teniendo y por ende asimilar lo que se va a comentar con ella, como justamente yo lo estoy haciendo con ustedes. Y a su vez también aprovecho este pequeño cierrecillo abrupto para comentarles que justamente si van ustedes a empezar a ver que van a haber muchísimos más episodios o muchísimas más reseñas de películas, es justamente por eso, o de series, porque justamente recibí una fuerte lección en el que no hay necesidad de leer un libro a la semana como yo pretendía leerlo. No hay necesidad de justamente como de tener una vida voraz en ese sentido como tal. Sí está bien querer leer bien los libros, sí está bien quererse entrarle a estas historias como las de que Octavia nos ofrece en este caso como tal, pero esas historias a su manera tienen su respectivo ritmo. Ya me ha pasado, recién acabo de recordar la historia de La Letra Escarlata y dije, güey, o sea, si eso lo leíste en tal tiempo y lo volviste a retomar y o sea, cuánto tiempo pasó para que lo terminaras, etcétera, etcétera. O sea, al final solo quiero... Es una explicación que quizá creo que más que deberles, pero creo que sí tengo cierta como responsabilidad de comentarles, y porque es una lección bastante importante que yo he tenido en estos meses en los cuales pues creo que habrán notado que no he publicado como tal de libros como tal, salvo algunas historias muy pequeñitas que afortunadamente fueron pequeñas, que afortunadamente sí recuerdo, pero que justamente no pasan de ahí. Entonces, pues nada, Octavia Butler es esto. Octavia Butler es una autora que merece la pena ser recordada de esta manera como ahorita yo lo hice. Fue ahorita sí agotador, pero exquisito sacar esto y decir, ahí está, o sea, sí dejó huellas, sí dejó cosas, sí dejó emociones, sí dejó debrayes bastante interesantes, bastante pesados, bastante contundentes. Y qué bueno que le conocí, qué bueno que justamente estoy haciendo este episodio para que otros le conozcan, y qué bueno que pues que no, o sea, que leí estos libros en este orden, no importa si no leí el primero de la primera saga que les platicaba, etcétera, etcétera. Lo que voy es, por favor, espero que entiendan lo que quiero decirles con lo que fue
la lección fue ya bastante concretada por alguien bastante que recién yo me acabo de reencontrar, y yo creo que también ahorita hablar sobre Octavia Butler después de que le leí desde hace tiempo, pues creo que para mí es también como el cierre concreto, tanto para sí darles a conocer, pero para realmente dejar sentado esta lección bastante importante que he tenido ahorita respecto a la lectura, y evidentemente pues respecto al interés que uno tiene por entrarle a la literatura como tal. Entonces pues nada, espero les haya agradado el episodio, espero les haya estimulado algunas cosas sobre las historias que yo les acabo de contar. Espero les haya interesado querer leer alguna cosa sobre Octavia Butler, sea la que sea, y si no sean estas historias, pues sean algunas otras, ya conociendo como tal el nombre de la autora. Y si ya conocían otras cosas, pues justamente también háganmelo saber, por favor. Si tienen ganas de interactuar y comentar cualquier cosa sobre esto, son totalmente bienvenidos. Quienes ya han leído estos libros, cuéntenme qué les ha parecido, o si van y si leyeron estas cosas después de leer esto, de ver esto o escuchar esto. Estaré encantado de realmente, se los juro, de escuchar alguno de sus comentarios, y pues justamente que se arme todavía más rico la compartición el compartimento de estas grandes historias. Entonces pues nada, espero estén teniendo una excelente tarde, día o noche, sea la hora en la que ustedes estén sintonizando esto. Reitero, muchísimas gracias por haberse quedado en cada momento. Si ustedes pausaron esto y se lo chiquitearon, si se lo aventaron de trancazo, sea como sea, muchísimas gracias por permitirme acompañarles en este rato de ocio y de querer descubrir otras cosas, de querer descubrir otras historias, de querer descubrir otros autores, etcétera, etcétera, de querer descubrir pues otras ideas, incluso si hasta su interés es escribir o hacer historias de otra manera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por permitirme acompañarles, y pues nos vemos en la próxima. Mi nombre es Diego, esto es Letras Postcréditos. Hasta pronto.